Hola, bienvenidos a su canal Matemáticas Muy Fáciles. En esta ocasión vamos a resolver problemas con el planteamiento de ecuaciones lineales. Bien, este video representa la parte número 2, de resolución de problemas con el planteamiento de ecuaciones. En la parte número 1, en el primer video de resolución de problemas con ecuaciones, vimos este problema que resolvimos con el planteamiento de una ecuación lineal y una balanza. Muy bien, aquí observamos en este problema que una ecuación es la igualdad entre dos expresiones algebraicas y resolver una ecuación es encontrar el valor de la incógnita de tal manera que se cumpla la igualdad. Pues muy bien, a partir de este momento vamos a resolver las ecuaciones lineales sin ejecutar todos los pasos correspondientes. Vamos a irnos saltando algunos pasos. Por ejemplo, aquí en esta parte tenemos 2x más 2 igual a 6. Aquí lo que realizamos es quitar los términos, las cantidades que están junto a la letra x. Como aquí tenemos más 2, lo que realizamos es restar 2 en ambos lados de la ecuación. Restamos 2 y de esa manera eliminamos este 2. Y al final dividimos entre 2 para poder eliminar este número que está junto a la x. Pues muy bien, cuando tenemos este tipo de ecuación, ahora sí que en resumen lo que realizamos es efectuar operaciones contrarias. Siempre para resolver una ecuación efectuamos operaciones contrarias, operaciones inversas. Y en esta ecuación tenemos aquí una multiplicación. El 2 está multiplicando a la x y tenemos una suma. Primero procedemos a realizar la operación inversa de la suma. Siempre cuando tengamos este tipo de ecuación, realizaremos primeramente la operación inversa de la suma. La suma que tenemos aquí, la operación inversa es la resta. Restamos 2 en ambos miembros de la ecuación y ya nos queda 2x igual a 4. Y después procedemos a efectuar la operación inversa de la multiplicación, que es la división. 2x igual a 4, dividimos entre 2. Ya nos queda que x es igual a 2. Pues muy bien, resumiendo, podemos decir que este número que está aquí, más 2, pasa al otro lado de la igualdad con la operación contraria. Si aquí está sumando, pasa restando. Ahora sí que este 2 positivo lo pasamos del otro lado de la igualdad, pero restando. Entonces al pasar esto al otro lado, solamente nos va a quedar en este lado de la ecuación, solamente nos queda 2x. Y decimos que 2x es igual a 6. Es igual a 6. Y como este que está sumando pasa restando, nos queda que es igual a 6 menos 2. Y aquí ya tenemos que 2x es igual a 4. Y ya de aquí, como pueden observar, nos ahorramos un paso. Nos ahorramos este paso de aquí, que es restar 2 en ambos miembros, en ambos lados de la ecuación. Ya nos ahorramos escribir más números. Ya escribimos menos cantidades. Nos queda que 2x es igual a 4. Y ya finalmente al tener 2x igual a 4, igual hacemos la operación inversa de lo que tenemos aquí. La operación inversa de la multiplicación. Siempre que tenemos un número y una letra juntos se indican una multiplicación. La operación inversa de la multiplicación es la división. Entonces este 2 pasa dividiendo. Ya lo tenemos aquí, dividiendo. Ya nos quedaría como x igual a 4 medios. Sería una manera de saltarnos algunos pasos, lo cual es importante saltarnos algunos pasos porque a veces las ecuaciones suelen ser un poco largas.
Ya nos quedaría x igual a 4 medios y x es igual a 2. Pues muy bien, vamos a resolver otros problemas. Vamos a resolver este problema que tenemos aquí, que nos dice: haya tres números enteros consecutivos cuya suma sea 225. Bien, vamos a encontrar tres números enteros. Primeramente vamos a definir qué es un número entero. Un número entero son aquellas cantidades que no tienen cifras decimales. Esos son los números enteros. Los números que no tienen puntos ni cifras decimales. Por ejemplo, el 2, el 3. También los números enteros incluyen a los números negativos. 2 negativo, 20 negativo, etc. Esos van a ser los números enteros. Entonces vamos a hallar tres números enteros y que van a ser consecutivos. ¿Qué significa que sean consecutivos? Consecutivos significa que son seguidos. Que son consecutivos significa que los números van seguido uno del otro. Por ejemplo, 1, 2 y 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 40, 41, 42. Esos son números consecutivos que van seguidos sin saltarse cantidades. Eso significa consecutivo. Pues bien, entonces en este problema vamos a hallar tres números enteros que sean consecutivos y que su suma sea 225. No, desconozco los tres números. Los tres números los desconozco. Entonces, para plantear la ecuación, vamos a llamar x a uno de los números que desconozco. X será uno de los números desconocidos. Este es un número desconocido. Este es uno de los números que desconozco, es x. Y el otro número que desconozco es el consecutivo de x, porque son tres números consecutivos. El otro número desconocido es el número que va consecutivo a x. Y entonces, como acabamos de observar, los números consecutivos son 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, 6, 7, 8. Esos son los números consecutivos. Y los números consecutivos, ahora sí que la diferencia entre un número y su consecutivo es de una unidad. La diferencia entre el 2 y el 1 es de una unidad. El 2 es mayor al 1 por una unidad. El 3 es mayor al 2 por una unidad. Aquí observamos lo mismo. El 7 es mayor al 6 por una unidad. Entonces el número consecutivo del 1 es el 2 y el 2 es mayor al 1 con una unidad. Es una unidad más grande el 2 que el 1. El 7 es una unidad más grande que el 6. Entonces el consecutivo de x va a ser una unidad más grande que x. Por lo tanto, su consecutivo va a ser x más 1. El número consecutivo a x es x más 1. Y el número consecutivo a x más 1 va a ser x más 1 más 1. Porque los consecutivos se llevan por una diferencia de una unidad. Como aquí lo podemos observar, el 2 es más grande que el 1 por una unidad. El 7 es más grande que el 6 por una unidad. X más 1 es una unidad más grande que el x, porque es más 1. Y este número es x más 1 más 1. O sea, este número es una unidad más grande que su antecesor, que este. Entonces, de esta manera ya tenemos representado de manera algebraica los números desconocidos. Entonces tenemos que este va a ser un número desconocido, este va a ser el otro número que desconozco y esta expresión es el otro número que desconozco. Aquí pues esto lo puedo simplificar. 1 más 1 es igual a 2. Vamos a simplificarlo de una vez. 1 más 1 es 2. Entonces lo vamos a dejar como x más 2. Y entonces la suma de estos tres números me debe dar 225. Me va a dar 225.
La suma de esos tres números me va a dar 225. Entonces nuestro primer número es x, su consecutivo es x más 1, y sumamos su consecutivo, que es x más 2. Y la suma de estos tres números es igual a 225. 225. Bien, y como ya lo comentamos anteriormente en la primera parte, para resolver esta ecuación vamos a sumar los términos semejantes. Vamos a sumar todas las x. Las x son semejantes entre sí. ¿Cuántas x tenemos? 1, 2, tenemos 3x. Entonces colocamos 3x, 3x, 3x más. Ahora vamos a sumar todos los números. Vamos a sumar estos números. Vamos a sumar 1 más 2. 1 más 2 es igual a 3. Y aquí lo colocamos el 3. Y esto es igual a 225. Ahora sí procederemos a resolver la ecuación correspondiente. Como lo comenté anteriormente, vamos a ahorrarnos algunos pasos. Y vamos a comenzar por deshacernos de este 3. Vamos a deshacernos de las cantidades que están junto a la x. Para dejar solita la x, es decir, vamos a despejar a x para encontrar el valor correspondiente. Entonces aquí tenemos más 3. La operación contraria de la suma es la resta. Entonces, a esta expresión que acabo de subrayar con azul le vamos a restar 3. Entonces al restarle 3 me va a quedar solamente 3x. Solamente me queda 3x. Porque estamos restando 3 aquí. Entonces será este 3 menos 3 me da 0. Y solamente me quedará 3x. Y como ya lo comentamos en la primera parte, toda operación que realice de un lado de la ecuación, tengo que realizar la misma operación del otro lado de la ecuación. Si aquí le resté 3, a este lado también le resto 3. Entonces me va a quedar 225 menos 3. 225 menos 3. Y restamos 225 menos 3 es igual a 222. Entonces tenemos que 3x es igual a 222. Y finalmente estamos a un paso de resolver la ecuación. Este 3 está multiplicando a la x. Un número y una letra juntos indican multiplicación. Entonces la operación contraria de la multiplicación es la división. Y vamos a dividir entre 3 en ambos lados de la ecuación. Al dividir aquí entre 3, me va a quedar 3 entre 3 es 1. Y 1 por x me da x. Y finalmente vamos a dividir 222 entre 3. Dividimos 222 entre 3. Efectuamos la división. Toca de a 7. 7 por 3, 21. Lo colocamos aquí el 21 y restamos. 22 menos 21 nos da 1. Bajamos este 2, lo bajamos, nos queda 12. Buscamos un número que al multiplicarlo por 3 me dé 12. Ese es el 4. 4 por 3, 12. Colocamos aquí nuestro resultado, restamos y nos queda que el residuo es 0. Finalmente el resultado de la división es 74. X va a ser igual a 74 y ya tenemos uno de los números que nos pedían. X es 74. El valor de x es 74. Entonces 74 es uno de los números. Este x vale 74 y su consecutivo va a ser 74 más 1.
es decir 75. Y el consecutivo de 75 es x más 2, es decir 76. Entonces los números son 74, 75 y 76. 75 y 76 son los números consecutivos que al sumarlos nos dan 225. Esta es la respuesta final. ¿Sale? Espero que no exista ninguna duda. Este es uno de los problemas. Vamos a resolver un último problema. Tenemos este problema que nos dice: la suma de dos números es 30. La suma de dos números es 30. Ahora sí que lo que desconozco son los números. Desconozco los números. Ambos números me piden encontrar dos números. Los dos los desconozco. Entonces, a uno de los números le voy a llamar x. X va a ser uno de los números que desconozco. Vamos a ver qué más nos dicen. Si uno de ellos excede al otro por 14 unidades. Excede al otro por 14 unidades. Esto significa que uno de los números es 14 unidades más grande que el otro. Por ejemplo, si yo tengo el número 1, otro número que sea 14 unidades más grande que el 1 será el 15. Por ejemplo, aquí el 15 es 14 unidades más grande que el 1, porque si al 1 le sumo 14 me da 15 como resultado. Si tengo el número 3 y quiero encontrar un número que exceda en 14 unidades al 3, entonces voy a sumar 14 más 3 y me va a dar 17. El 17 es 14 unidades más grande que el 3. Entonces eso se refiere con que un número excede al otro por 14 unidades. Eso quiere decir que un número va a ser 14 unidades más grande que el otro. Como en estos ejemplos, el 15 es 14 unidades más grande que el 1 y el 17 es 14 unidades más grande que el 3. Entonces debo de encontrar dos números. Voy a encontrar dos números de tal forma que uno de los números sea 14 unidades más grande que el otro y que al mismo tiempo, al sumarlos ambos números, el resultado me dé 30. Muy bien, entonces de manera algebraica ya expresé a x como uno de los números que desconozco. Y entonces el otro número que desconozco va a ser 14 unidades más grande que x, porque el otro debe de exceder por 14 unidades. Entonces si x es un número, el otro número debe de exceder en 14 unidades a x. Entonces para que el otro número sea 14 unidades más grande que x, el otro número va a ser x más 14. X más 14. Y entonces ya tengo expresado de manera algebraica ambos números. Un número va a ser x y el otro número va a ser x más 14. Un número es x y el otro número que desconozco es x más 14. Muy bien. Entonces ya tengo expresados de manera algebraica ambas cantidades que desconozco. Este va a ser uno de los números que desconozco y este es el otro número que desconozco. Y nos dice que la suma de ambos números me debe dar 30. Entonces x, a esta x le voy a sumar el otro número que es x más 14. Le sumo el otro número que es x más 14. Y el resultado es igual a 30. Ya tengo planteada mi ecuación que me va a permitir resolver el problema. Así como en el problema anterior, primero sumamos términos semejantes. Sumamos las x. ¿Cuántas x tenemos? Tenemos 2x. Entonces colocamos 2x más 14
y esto es igual a 30. Ya no existen más términos semejantes que sumar o restar, entonces procedemos a resolver la ecuación. Comenzamos con la operación inversa de la suma. La operación inversa de sumar 14 es restar 14. Entonces si a esta expresión le resto 14, solamente me queda 2x. Y del otro lado también voy a restar 14. Igual a 30 menos 14. 30 menos 14. Restamos 30 menos 14. A 0 unidades no le puedo quitar 4 unidades. Tomamos prestado una decena, nos quedan 2 decenas. Y 10 unidades. 10 menos 4 son 6. Y 2 decenas menos una decena es una decena. El resultado es 16. 2x igual a 16. Y ya finalmente ya casi resolvemos nuestra ecuación. Por último buscamos un número que al multiplicarlo por 2 me dé 16. Ese número es el 8. O también podemos decir que aquí el 2 está multiplicando a la x y la operación contraria de la multiplicación es la división. Al dividir esta expresión entre 2 me queda solamente x, y al dividir 16 entre 2 pues me va a quedar 8. 16 entre 2 nos queda que x es igual a 8. Y ese va a ser uno de los números. Uno de los números es el 8. X es 8, X es 8. Y el otro número va a ser 8 más 14. 8 más 14 va a ser el otro número que buscamos. Sumamos 8 más 14 para encontrar cuál es el otro número. Y sumamos 8 más 4, 12. 2 unidades, llevamos una decena. Y 1 más 1 son 2. El resultado es 22. Entonces uno de los números va a ser el 8. El 8 es uno de los números y el otro número va a ser el 22. Y efectivamente el 22 excede al 8 por 14 unidades. Es decir, el 22 es 14 unidades más grande que el 8. Si a 8 le sumo 14, me da 22. El 22 es 14 unidades más grande que el 8. Y al sumar ambos números, el 22 y el 8, el resultado es 30. De esta manera comprobamos que nuestro resultado es correcto. Muy bien, hasta aquí este video, espero les haya gustado. Como ejercicios para que se diviertan en casa, van a resolver este problema con balanzas, con la balanza y el planteamiento de una ecuación. Resuelven este problema y sugiero resolver también estos problemas. Resuelven este otro y resolver estas ecuaciones como práctica. Gracias por su atención, hasta pronto.